Buenas tardes, compañeros, profesores, profesora. Vamos a exponer acerca del cáncer de endometrio. El equipo está conformado por mí, Omar, Isaac y Sofía. Empezando por lo que es la definición, bueno, basándonos en lo que es la guía de práctica clínica, nos menciona que es una neoplasia glandular maligna que se origina en el endometrio y se relaciona con una estimulación estrogénica. Para eso vamos a ver que se clasifica en dos partes o en dos tipos y que se va a ver contrabalanceada por esta estimulación estrogénica y según esa clasificación, una va a ser eh, dependiente de estas hormonas y otra no dependiente. Entonces, siguiendo de manera general, porque más adelante vamos a ver a más profundidad, está relacionado con los estrógenos, ¿no? El tipo uno es el que va a estar relacionado que es el endometrial, ¿no? Es el que va a estar relacionado con los estrógenos, se va a originar de una lesión precursora. Esta, a su vez, puede ser de una hiperplasia típica o una neoplasia intraepitelial endometrial, y por lo regular, en su mayoría, se ve por una mutación en la activación o una inactivación de este gen. Y bueno, en esta imagen lo que queremos ver, lo que queremos dar a notar es que de manera natural, si seguimos la secuencia de imágenes, de manera natural está el endometrio proliferativo. Aquí hay una hiperplasia que no es atípica, que es normal cuando este gen no está mutado, pero cuando este gen está mutado, sigue la hiperplasia atípica con toda esa cascada de señalización pues que se ve desregulada, ¿no? Desde un principio. Después tenemos el tipo 2 o el tipo de seroso, que para eso tenemos las características en el siguiente cuadro. En este cuadro, basado en el Robbins, nos dice que tenemos dos tipos. El primer tipo, que es el más común, es el más recurrente y que asimismo la guía de práctica clínica como el Robbins y como algunos artículos lo mencionan, va de los 55 a los 65 años. Para esto tenemos que la paciente suele ser ya posmenopáusica, ¿no? Trasfondo clínico, eso es muy importante. Por lo regular, el, el trasfondo clínico dice que es una paciente con obesidad, hipertensión y diabetes. Ahorita vamos a ver en la fisiopatología la importancia de esta hipertensión. Em, la morfología es endometroide, eso según la clasificación que acabamos de ver. El precursor, pues bueno, ya veíamos que es seguido de una hiperplasia o bueno, de una lesión. Los genes mutados, el principal que está aquí, pero también podemos tener estos que están aquí también. Y el comportamiento, bueno, es de un crecimiento lento, se disemina por vía linfática y tiene que ver más con la relación ¿cómo se llama? Se tiene que ver con los factores de riesgo, que es muy importante para ese tipo, para el tipo uno. Para el tipo 2 pues bueno, forma parte como del 10%. Ahorita vamos a ver la epidemiología. Vean, la edad es mucho mayor. El trasfondo clínico, pues bueno, es casi infrecuente, ¿no? Es seroso, células claras, también tiene una asociación con el tumor mieloranio mixto. El precursor, pues bueno, tenemos carcinoma intraepitelial y tenemos aquí el principal gen mutado, que es el TP53, y el comportamiento que es agresivo, de diseminación intraperitoneal y seroso. Ok, pasando a la epidemiología. Siguiente, por favor. Tenemos que el cáncer de endometrio es el tumor maligno del tracto genital femenino más frecuente y va a ser el segundo en mortalidad, esto por debajo del cáncer de ovario. Tenemos que su prevalencia en nuestro medio va a ser de 7.6 por cada 100.000 mujeres, con una tasa de incidencia de hasta 5.9 por cada 100.000 mujeres y una tasa de mortalidad de 3.1 por 100.000. Aproximadamente el 40% de los cánceres de endometrio se van a originar en mujeres mayores de 65 años, pero sin embargo, hasta el 25% se va a diagnosticar antes de los 50 años y de un 5 a 6% entre los 35 y los 44 años de edad.
Si el diagnóstico se realiza en una mujer menor de 50 años, hay que descartar que la paciente sea portadora de un síndrome que predisponga familiar al cáncer o bien a algún síndrome de Lynch. Y bueno, la supervivencia global a los 5 años se va a situar en torno al 80%. Siguiente, por favor. Ahora pasando a los factores de riesgo, aquí vamos a tener los principales, en donde, bueno, principalmente vamos a tener la obesidad, donde pues este exceso de grasa corporal puede alterar el equilibrio hormonal del cuerpo. Además, el uso de estrógenos sin progesterona después de la menopausia también puede aumentar este riesgo. También el riesgo va a aumentar conforme a una edad más avanzada. La menarquia precoz y la menopausia tardía van a aumentar, bueno, el número de ciclos menstruales. También el no haber tenido un embarazo aumenta este riesgo. Tener el síndrome de ovario poliquístico también aumenta el riesgo. Además de que si la paciente tiene antecedentes familiares de cáncer, va a aumentar si hay pues antecedentes de cáncer de endometrio, de mama, ovario u otro tipo. En caso de haber tenido cáncer de seno u ovario, pues las mujeres que han tenido estos tipos de cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Aparte, el tener un tratamiento con radioterapia en la pelvis también puede aumentar este riesgo, así como un tratamiento con tamoxifeno, ya que pues este medicamento se usa como terapia complementaria para el cáncer de mama, pero bueno, va a aumentar de igual manera el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer endometrial. Siguiente, por favor. Ahora entrando a la etiología, bueno, actualmente se desconoce la causa exacta de este cáncer de endometrio. Sin embargo, se cree que se produce cuando pues estas células del endometrio, el revestimiento del útero, sufren cambios en su ADN. Estos cambios hacen que las células se multipliquen rápidamente y pues sigan viviendo cuando las células sanas morirían. También se dice que hay un aumento de los niveles de hormona de estrógeno, que parece ser un factor influyente, ya que esta va a estimular la formación del revestimiento del útero. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, si bien la etiología forma parte de la fisiopatología, lo que me gustaría resaltar es que, pues sí, no hay no hay un factor o una etiología que digamos, esta es eh, pues este es el origen, pero sí ya hay factores de riesgo, ¿no? Todo lo que mencionó mi compañera en los factores de riesgo son muy importantes que me gustaría volver a remarcar, es la menarca temprana, la radioterapia, el uso de eh, tratamiento con hormonas a edades o tiempos prolongados, eso es algo clave, ¿no? Porque lo menciono incluso también con los hábitos de vida, especialmente con la hipertensión. Encontré metaanálisis que lo quise traer a colación ahorita en esta fisiopatología, porque nos dice, ¿qué pasa cuando tenemos una paciente que tiene hipertensión? Y bueno, tiene otros factores de riesgo. Y hablando específicamente en mujeres mexicanas, que bueno, aquí no es raro, ¿no? Tenemos mujeres mexicanas hipertensas. Bueno, se dice que bueno, se encontró que son las personas, las mujeres mexicanas hipertensas, hay una disrupción en la angiogénesis a causa de la disrupción de metaloproteinasas 2 y 9. Eso tiene que ver con la correcta angiogénesis y también si lo podemos ver a nivel endometrial, ¿no? Pero eso favorece la angiogénesis neoplásica, ¿no? Por lo que podemos orientarnos hacia el punto de vista pues, que se pueden crear carcinomas endometriales, ¿no? También, bueno, pues
No podemos saltarnos, por supuesto, la inhibición de genes supresores de tumores. Les dejo aquí la referencia por si gustan ir a revisarlo y bueno, échale un ojo, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, bueno, si bien nos dice los tipos y si recordamos ahora el cuadro que vimos al principio, nos decía que empezaba los tipos, o más bien, todos los tipos de cáncer endometrial empezaron a partir de los 55 años, ¿no? Es una edad en la que la paciente era por lo regular posmenopáusica. Entonces, siempre acudían a tratamiento o siempre acudían al médico porque tendían a tener un sangrado vaginal anormal, esto en un 75%. Y de ahí, pues bueno, decían, no, pues es una paciente, pues ya posmenopáusica, ya tiene, ya no debería de tener sangrado vaginal. Y bueno, tiene otros síntomas, puede tener otros síntomas, por supuesto, como dolor pélvico, piometra, hematometra, ¿no? Entonces, pues es por eso que se hace como todo ese seguimiento pues ya veremos ahorita en el diagnóstico todo lo que se tiene que hacer. Pero por lo regular es el único síntoma o signo clínico que podemos nosotros ver. De manera temprana, pues no podemos observar algo claro, ¿no? A menos que sea del tipo seroso, que es como que el más invasivo o pero es el menos frecuente, ¿no? Ok, bueno, pasando al diagnóstico, siguiente, por favor. Tenemos que, bueno, vamos a tener un diagnóstico de sospecha. En este, pues, no va a existir estrategias de cribado poblacional, por lo cual se debe de insistir en la presencia de síntomas de sospechas para el diagnóstico, esto principalmente en estadios iniciales. ¿Cuáles van a ser algunos síntomas de sospecha? Pues, por ejemplo, el sangrado genital anómalo en mujeres posmenopáusicas, también sangrados intermenstruales o bien metrorragia, abundantes de nueva aparición en mujeres perimenopáusicas, o bien la secreción genital purulenta en edad avanzada. Vamos a seguir a las pruebas de imagen con respecto a esto. Bueno, ante la sospecha clínica de alguna neoplasia de endometrio, se debe realizar inicialmente una ecografía transvaginal o bien transrectal, esto justamente para valorar el grosor endometrial. Luego se va a realizar una resonancia magnética de la pelvis y también un ataque abdominopélvico. Esto solamente si hay confirmación histológica de malignidad. Siguiente, por favor. Vamos a pasar al diagnóstico de confirmación. Tenemos que aquí se realizarán estudios histológicos endometriales. Esto mediante la aspiración en pacientes sintomáticas con un grosor endometrial mayor a 5 milímetros. O bien, si la clínica es persistente, esto a pesar de que la ecografía sea de baja sospecha. En caso de que la biopsia no sea satisfactoria o bien sea negativa, pero la sospecha de neoplasia sea elevada, se va a recomendar realizar una esterectomía diagnóstica, esto con toma de biopsias dirigidas o bien un legrado uterino. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un algoritmo diagnóstico. Vamos a tener primeramente algún signo que sea de sospecha, como por ejemplo alguna hemorragia uterina anómala. Luego se va a realizar la exploración ginecológica y las ecografías. Si tenemos un endometrio, bien mayor a 5 milímetros o endometrio menor a 5 milímetros y la clínica sea persistente. Se va a realizar una biopsia de endometrio. Aquí tenemos varias resoluciones. Por ejemplo, si esta biopsia sale positiva, vamos a sugerir directamente el tratamiento. Si esta biopsia de endometrio sale negativa, pues vamos a irnos directamente al control. Pero si esta biopsia de endometrio es negativa, pero con sospecha, con alta sospecha de que pueda haber algo más, malignidad, pues se va a realizar una histeroscopía con biopsia dirigida. Aquí tenemos dos resoluciones. Si sale positiva, pues dirigimos a tratamiento. Si sale negativa, directamente bueno, lo vamos a controlar. Siguiente, por favor.
Ahora, con respecto a los tipos histológicos, tenemos que el cáncer de endometrio se presenta en forma de dos tipos histológicos muy diferentes, tanto en su biología, en pronóstico y tratamiento. Como ya habíamos dicho, o bueno, como ya habíamos visto, hay dos tipos principales, el tipo uno y el tipo 2. Bueno, aquí cabe destacar que con respecto a la proporción, tenemos que el tipo uno va a ser va a tener una mayor proporción del 80%, mientras que el tipo 2 va a tener una proporción del 20%. El tipo uno va a ser hormonodependiente, mientras que el tipo 2 no va a ser hormonodependiente. Bueno, aquí tenemos las características importantes, pero con respecto al pronóstico, tenemos que el tipo uno va a tener una evolución lenta y por lo tanto va a tener un mejor pronóstico y la supervivencia a 5 años pues abarca un 86%, mientras que el tipo 2 es un cáncer bastante agresivo que tiene un peor pronóstico. Por lo tanto, bueno, aquí menciona que la supervivencia a los 5 años es de un 59%. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con las características histopatológicas, vamos a revisar los que es del tipo uno. Bueno, ya con la siguiente tenemos tres tipos, o bueno, tenemos la bien diferenciada, moderadamente diferenciada y mal diferenciada. Está mal escrito, una disculpa. Es grado uno, grado 2 y grado 3. Grado 3 ya sería orientado más hacia lo que es el tipo 2, que es el seroso. Si podemos ver, nos podemos basar en la arquitectura de las glándulas, o si están bien formadas o bien caracterizadas las glándulas, pues sí, las glándulas, ¿no? Y qué tanto están mezcladas con el estroma. Si nos podemos notar la figura uno, pues bueno, dice que está bien diferenciada, podemos ver las glándulas bien formadas y no hay un estroma que esté mezclándose entre ellas. Ahora, si nos podemos ver en la imagen del medio, tenemos glándulas todavía observables, todavía definidamente bien o delimitadas, y todavía, bueno, aquí ya alcanzamos a ver mezcladamente láminas mezcladas entre ellas, pues comparten el 50%, 50%. Y ahora, si nos vamos a la parte, pues bueno, a la tercera imagen, ya vemos glándulas mal diferenciadas, ya no están tan bien organizaditas como la primera, y por consiguiente vemos un patrón muy sólido de pues, ya lo que es la matriz. Entonces, pues bueno, vamos viendo cómo se va perdiendo esta arquitectura y la armonía de estas células. Eso en cuanto al tipo uno. En cuanto al tipo 2, pues bueno, veríamos una peor organización y una peor, un peor patrón, ya ni siquiera veríamos glándulas, ¿no? Ok, con respecto a la estadificación, tenemos que, bueno, la estadificación del cáncer de endometrio va a ser quirúrgica y se realiza según las normas del FIGO. El estadiaje de los pacientes inoperables por criterios médicos también deberá hacerse mediante pruebas de imagen, siguiendo los mismos criterios del FIGO. Ahora vamos a tener estudios de extensión que nos van a ayudar. Tenemos la ecografía transvaginal o bien transrectal y la resonancia magnética pélvica. En este estudio se va a realizar una valoración de la afectación, como por ejemplo el tamaño uterino, la invasión miometreal y la afectación cervical. Vamos a tener también un TAC abdominopélvico en el cual se va a realizar la valoración de alguna enfermedad extrapélvica como retroperitoneal, visceral o bien peritoneal. Y luego tenemos la tomografía por emisión de positrones. Esto es justamente en planificación de tratamiento, esto para en el caso de que exista alguna recidiva. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos la estadificación del cáncer de endometrio. Vamos a tener en el estadio 1, que va a ser el tumor confinado al cuerpo uterino. Tenemos el 1A y el 1B. La invasión miometral va a ser menor al 50% o bien B sería mayor al 50%.
Luego tenemos el estadio 2. Aquí el tumor que invade, aquí, en el estadio 2, perdón, el tumor invade el estroma cervical, pero sigue confinado al útero. En el estadio 3 tenemos una extensión local o regional, y esto le va a ser dividido en tres apartados, que va a ser el A, el B y el C. En el A invade la seros uterina, en el B la afectación va a ser vaginal o parametrial, y en el estadio C va a haber una metástasis a ganglios pélvicos. Luego en el estadio 4 va a ser, se va a dividir en 4A y 4B. En el 4A justamente va a haber una invasión mucosa, y en el 4B va a haber ya una metástasis pues sí, a distancia, incluidos pues ganglios inguinales. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es una imagen que justamente nos ejemplifica justamente estas estadificaciones y cómo la supervivencia, dependiendo del tipo de estadificación, va disminuyendo. Y en el último estadio, como la supervivencia abarca a 5 años, abarca el 7%. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con los factores del pronóstico. Siguiente, por favor. En donde, bueno, para resumir, están estas dos tablas, pero en concreto, pues hay que saber que ciertos factores del pronóstico se van a correlacionar, pues, con el estado ganglionar. Este va a ser el factor decisivo. Y bueno, aquí esta utilidad práctica de este tipo de factores va a consistir en definir, pues, el riesgo de enfermedad ganglionar pélvica o paraórtica metastásica. Aquí vamos a principalmente centrarnos en tres cosas. El primero va a ser el grado. Entonces aquí la supervivencia a 5 años en la etapa uno es de un 80% en el grado uno, así como del 73% para el grado 2 y del 58% en el grado 3. En estos, bueno, en algunos tumores menos diferenciados, la profundidad de invasión va a depender estrictamente del grado. En segundo lugar, tenemos la invasión del miometrio, en donde la tercera parte de los tumores con invasión miometrial profunda, que es alrededor de más del 50%, va a tener un compromiso de ganglios pélvicos o paraórticos o incluso ambos. Y por último, bueno, tenemos aquí el compromiso del cérvix, en donde pues el riesgo de enfermedad ganglionar pélvica y pues paraórtica se va a vincular con el compromiso del istmo y el cérvix. Esto nos da un riesgo de un 16 y 14% de ganglios pélvicos y paraórticos afectados, pues con extensión del tumor del cérvix. Esto a diferencia del tumor limitado al fondo o cuerpo del útero, en el que pues solo del 8 y 4% de los ganglios pélvicos y paraórticos se van a encontrar afectados. Esto incluso en etapas tempranas, grado uno, o sea, alrededor del 9% de los pacientes va a cursar con una enfermedad ganglionar pélvica y el 6% con ganglios paraórticos metastásicos. Y aquí, como podemos ver en las tablas, aquí vamos a ver la correlación en el porcentaje de metástasis que tiene cada tipo de grado y bueno, toda la información que hay ahí. La siguiente, por favor. Para finalizar, tenemos el tratamiento. Siguiente, por favor. Ándale. ¿Por qué se borró una? Bueno, les platico rápido. Para cada etapa clínica va a haber ciertas especificaciones. En la etapa clínica número uno, pues las personas con tumor de grados uno o 2 con mínima invasión del miometrio, se van a estar, digamos, bien después de una intervención quirúrgica completa que comprende pues un lavado peritoneal, una histerectomía total abdominal, así como pues una salpingoferectomía bilateral
Y después de esto, bueno, se tiene que hacer una biopsia de epíclon mayor y la obtención de muestras de los ganglios pélvicos y así como los paraórticos. Y después de esto, pues simplemente se van a mantener bajo vigilancia. Sin embargo, bueno, todos los casos con lesiones de grado 3 deben recibir radioterapia pélvica coadyuvante. Si además de esto se corrobora una diseminación ganglionar pélvica, se puede indicar la radioterapia de la pelvis cuando hay ganglios aórticos afectados. Esto sin metástasis sistémicas y bueno, debe aplicarse la radioterapia en campos extendidos. En cuanto a la etapa clínica número 2, si el cuello uterino es normal, pero existe evidencia microscópica de afectación cervical, pues el tratamiento va a corresponder al de la etapa 1. Sin embargo, cuando en esta etapa preoperatoria se observa una extensión al cuello uterino, pues se va a iniciar el tratamiento con una radioterapia a pelvis total y una braquiterapia intracavitaria. Y bueno, al final se va a practicar una panisterectomía complementaria. Esto, bueno, no obstante, a las mujeres con un riesgo quirúrgico razonable y extensión al cervix se va a indicar una histerectomía radical. Pero bueno, la frecuencia de estos casos en esta etapa es de un 8 a un 20%, entonces casi se puede descartar. La siguiente, por favor. Ah, ahí estaba. La siguiente. A ver, sí. En cuanto a la etapa clínica número 3, cuando se confirma la extensión vaginal o parametrial, la radioterapia pélvica total, pues es la indicación terapéutica inicial. Si la enfermedad parece resecable, pues hay que hacer una laparotomía exploratoria y una panisterectomía complementaria. Esto para saber si hay presencia o ausencia de un tumor residual. En caso de que pues haya una afección extrapélvica, se va a intentar una remoción quirúrgica. Sin embargo, hay que considerar la radioterapia coadyuvante con campos extendidos e incluso pues una radioterapia abdominal total. También, bueno, una alternativa a este tratamiento es con medicamentos citotóxicos o hormonoterapia. Esto cuando se conoce la positividad de los receptores hormonales en el tejido neoplásico. Y bueno, por último tenemos la etapa clínica número 4, en donde la extensión al recto o vejiga o incluso a ambos, pero sin metástasis a una distancia, va a tenerse que considerar la exenter- exenteración pélvica, perdón. Y en caso de metástasis extrapélvicas, se va a prescribir hormonoterapia o quimioterapia. Aunque bueno, estos resultados suelen ser pues medio deficientes, también se ha visto supervivencias prolongadas con el uso de progestágenos, así como, o bueno, seguidos de una histerectomía total abdominal y salpingoferectomía bilateral. Y bueno, esto a su vez, la radioterapia. Aquí la radioterapia pues sí tiene un buen papel paliativo para pues estas metástasis óseas y cerebrales. Y bueno, en cuanto a la quimioterapia citotóxica, vamos a tener de dos tipos, ¿no? La que es de un único fármaco y la que es de combinada. Aquí vamos a tener principalmente el ciplastino, carboplatino, adriamicina, que es la que más se utiliza porque por sí sola tiene de un 20 a un 35% de efectividad o de respuesta, pero sin embargo hay mejores tasas de respuesta con los fármacos en combinación, como lo son la adriamicina y cisplatina. Entonces, bueno, aquí podemos ver que es mucho mejor una combinación de estos fármacos y que obviamente van a tener de un 33 a un 81% de respuesta con esta combinación. Y bueno, la siguiente, por favor. Eso sería todo.